Descubrí que mi marido usaba el coche que yo financié para lucirse con la amante. ¿Sabes lo que hice? Simple dejé de pagar. ¿Y qué pasó después? Quédate ahí que te lo voy a contar. Me llamo Paula. Vivo en Almería y trabajo como analista financiera, desde casa, lo que me da cierta estabilidad y una rutina ordenada. Pero hay un sonido que nunca ha dejado el fondo de mi mente, la voz de Adán, repitiendo el mismo sueo, ao tras ao. Hablaba de ese coche como si fuera una llave mágica. Un modelo específico, con asientos de cuero, panel digital y faros que parecían ojos de tigre, como él describía. Ese coche lo cambia todo, Paula. Todo, decía, como si intentara convencerme. Pero yo ya conocía de memoria cada argumento. Para Adán, no se trataba de vanidad. O al menos, eso era lo que él insistía. El coche de sus sueños era un puente, una vitrina. Con él, se volvería alguien más respetable en el trabajo, más notado. Cuando un cliente me ve bajando de un cochazo, me trata diferente. Me escucha de otra manera. Esto no es lujo, es posicionamiento, decía, caminando por la sala con la energía de quien cree en su propio teatro. Y yo escuchaba. Siempre escuchaba. Trabajaba en mi rincón revisando informes, controlando hojas de cálculo, mientras él pasaba con revistas abiertas mostrando el modelo del coche, videos en el celular, listas comparativas entre versiones. Una obsesión disfrazada de ambición. Por dentro me parecía innecesario. Nunca tuvimos problemas con transporte. Él usaba el coche de su padre para ir al trabajo y volvía temprano. Al principio, al menos. Y yo, como siempre trabajé desde casa, nunca sentí urgencia de tener un coche solo nuestro. ¿Pero decía algo? No. Me callaba. Mi silencio se volvió un hábito. Él hablaba, yo asentía con una sonrisa neutra. Él soaba, yo dejaba. Era más fácil así. No quería peleas, ni quería parecer que estaba en contra de sus planes. Solo que, con el tiempo, su tono cambió. El deseo se volvió una especie de presión velada. Un día, en la cena, soltó entre bocado y bocado: si tuviera ese coche, ya habría conseguido esa promoción. Lo sabes, ¿verdad? Fingí que no escuché. Otro día, comentó con un colega en altavoz: Paula entiende. Ella sabe que es una inversión, no un capricho. ¿Sabe? Me preguntaba. Porque nunca dije eso. Nunca estuve de acuerdo. Solo escuché. En cada conversación, el argumento se repetía con pequeñas variaciones: era el coche que abriría puertas. El coche que haría que los colegas lo miraran diferente. El coche que probaría su valor. Y siempre venía envuelto en frases como: para los dos, será bueno para nuestra imagen, esto cambia el juego, amor. Todo empezó con una notificación en el correo electrónico, justo después del almuerzo. Un título que me hizo frotarme los ojos 2 veces. Promoción confirmada, nuevo cargo, nuevo salario. Ni siquiera recordaba que la vacante aún estaba en disputa. La jefatura decía que era una reestructuración a largo plazo. Pero ahí estaba, oficial. El aumento de salario venía acompañado de un bono y la posibilidad de reevaluar mi línea de crédito personal. Fue como abrir una puerta que ni sabía que estaba cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, que no era solo números y contención. Por fin, podía hacer planes los míos. Y es en ese momento de euforia silenciosa, en esa mezcla de orgullo y ligereza, que tomé una decisión que sorprendería hasta a mí misma. «¿Vamos a ver el coche?», pregunté de la nada, mientras Adán hacía zapping en el sofá. Él se quedó paralizado. Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. «¿En serio? ¿Ahora?» «Sí. Capaz encontramos ese modelo». La expresión en su rostro cambió como un chasquido, un brillo, casi una risa de Neo. En menos de 1 hora ya estábamos en una concesionaria en Almería. Él guiaba al vendedor con precisión quirúrgica. Sabía lo que quería, y sabía cómo lo quería. Motor 2.0, blanco perla, asientos de cuero oscuro, llantas de aleación. Y ahí estaba el coche de sus sueños. El mismo de las fotos, los videos, las revistas que dejaba regadas por la mesa de la cocina. Cuando el vendedor le entregó la llave, Adán se quedó inmóvil unos segundos. La tomó con ambas manos, despacio, como si fuera una reliquia sagrada. Luego me abrazó fuerte, su rostro pegado a mi hombro, los ojos vidriosos. «Cuando mi jefe me ascienda, te voy a ayudar con todo esto. Ya vas a ver», dijo, mirándome directo a los ojos. La frase me atravesó.
No por el contenido, ya había oído promesas así antes, sino por la forma en que lo dijo. En ese instante, parecía sincero. Y quise creerle. Quise mucho. Firmé el financiamiento a mi nombre. La entrada, pagada con parte del bono. Cuotas que cabían con esfuerzo en el nuevo presupuesto. Hice las cuentas, revisé el contrato 3 veces. Todo estaba en orden. Mientras él ya sacaba fotos del coche con el celular, abriendo y cerrando puertas, ajustando espejos, yo lo observaba desde lejos. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero ese día, esa tarde, estaba optimista. Quería creer que estábamos entrando en una nueva etapa. Que ese coche traería no solo beneficios profesionales, sino también nos acercaría nuevamente. Un símbolo de compañerismo, de conquista compartida. Sonreí. Él me devolvió la sonrisa, con ese brillo de quien acaba de cumplir el mayor deseo de su vida. No sabía, en ese momento, que la misma sonrisa que me hizo bajar la guardia sería exactamente la que me costaría el equilibrio. Pero allí, por ahora, lo único que existía era alegría. Y la llave en sus manos. En los primeros días, Adán cuidaba el coche como quien cuida de un hijo. Pasaba un trapo por el capó, programaba el GPS incluso para rutas que ya conocía, hablaba con entusiasmo del consumo de combustible. Se sacaba fotos con la pose de quien ha vencido una batalla interna. Y claro, repetía: esto lo va a cambiar todo para nosotros. Ya vas a ver. Pero el tiempo pasó, y las palabras no vinieron acompañadas de acciones. El primer mes del financiamiento pasó rápido. Yo pagué. Nada fuera de lo acordado, al fin y al cabo. Él aún decía que se estaba organizando, que pronto todo cambiaría. Pero vino el segundo mes, y luego el tercero, y el cuarto. Ninguna ayuda. Ni un centavo. Adán no solo no pagaba, sino que tampoco hablaba más del tema. Salía del apartamento temprano. Volvía tarde. Cuando se le preguntaba, respondía brevemente: reuniones. Está pesado en el trabajo. Pero las reuniones no tenían horario fijo. A veces llegaba después de medianoche. Otras, ni avisaba que se iba a retrasar. Empezó a salir cada vez más perfumado, con ropa más cuidada. A veces se miraba en el espejo 2, 3 veces. El coche, que antes era tratado como un trofeo, se volvió una extensión de su cuerpo. Yo ya ni sabía dónde lo estacionaba. La cuenta bancaria, sin embargo, no tenía paciencia con los sentimientos. La factura llegaba al correo todos los meses, y no estaba interesada en la fase de nadie. Era mi nombre, mi crédito, mi salario yéndose para cubrir un bien que ya ni parecía nuestro. Poco a poco, fui notando el cambio. No solo en la rutina, sino en su forma de ser. Adán ya no me miraba a los ojos cuando hablaba. A veces, ni respondía. Él no me escuchaba. No preguntaba por mi día. No me tocaba como antes. El espacio entre nosotros crecía incluso cuando estábamos sentados en el mismo sofá. Intenté iniciar conversaciones. Intenté cobrar con delicadeza, medir la temperatura de la relación con preguntas neutras, pero él esquivaba. Cambiaba de tema. Respondía con frases cortas, secas. Una noche, me arriesgué: Adán, sobre el coche, ¿te acuerdas de lo que dijiste cuando recibiste la llave, no? Ni apartó los ojos de la pantalla del celular. Claro, estoy intentando. Solo necesito que confíes en mí. Pero ya no parecía esfuerzo, ni siquiera una tentativa. Parecía acomodación, una certeza de que, al final, yo me haría cargo de todo. Y aún así, yo seguía ahí, equilibrándome entre las ganas de confrontar y el miedo de perder lo poco que aún pensaba que teníamos. Trataba de racionalizar. Pensaba que todo matrimonio tiene fases, que era solo una curva antes de un nuevo camino. Lo que yo no sabía, lo que la Paula de esos días no tenía cómo adivinar, era que detrás de ese silencio, de esa negligencia y frialdad, había mucho más que un hombre cansado o perdido. Había algo activo, escondido, algo que solo descubriría más adelante. Mientras yo trabajaba horas seguidas en la computadora, calculando riesgos y optimizando inversiones ajenas, Adán deslizaba por las carreteras costeras de Almería con otra mujer a su lado, una que sonreía con facilidad, que reía de los mismos chistes que un día él me contó a mí, pero que ahora sonaban ensayados.
La llevaba a los miradores, a los tramos de la costa donde el mar choca con las rocas, en un contraste demasiado bonito para ser casual. Se aseguraba de elegir horarios en los que la luz diera perfectamente en el capó blanco del coche, el mismo coche que yo financiaba con mi sudor. Y lo peor, mentía sin esfuerzo. Le decía a la amante que había comprado el coche con su propio dinero. Contaba historias de ascenso profesional, de sacrificios superados, de victorias merecidas. Adornaba todo con detalles inventados, clientes que elogiaban su competencia, jefes que confiaban en él, hasta una supuesta propuesta de liderazgo que, claro, nunca existió. Ella creía cada palabra, vivía encantada, creía estar al lado de un hombre hecho de mérito, de garra, de conquistas. ¿Y él? Él se exhibía. Hablaba del motor como quien habla de un trofeo. Posaba la mano en el volante con orgullo. Mostraba el sistema multimedia, el techo solar, los asientos de cuero, todo como si viniera de su propio esfuerzo. Ella reía. Se divertía. Decía que él era un ejemplo de hombre. Y Adán, alimentado por ese prestigio falso, se dejaba llevar. Hacía cuestión de parar en lugares concurridos, de estacionar cerca de restaurantes caros, de salir del coche despacio, como si todos a su alrededor debieran verlo. Mientras tanto, yo seguía en casa, haciendo frente a las cuentas, a los plazos, a las metas, pensando que él estaba en otro día largo en la oficina, tratando de destacarse, buscando esa supuesta promoción que juraba estar por llegar. Él era cuidadoso. Borraba mensajes, limpiaba rastros, mentía con la mirada firme. Hacía parecer que aún era el mismo hombre, que solo necesitaba tiempo. Y yo creía, porque el amor, cuando es ciego, no necesita pruebas. Basta una esperanza mal puesta para sostener un castillo entero. El coche se volvió el escenario del engao. Cada imagen que Adán proyectaba a la amante estaba construida sobre mi sacrificio, sobre mis horas extras, sobre las noches mal dormidas. Él mentía en ambos frentes. A ella le decía que era el dueo. A mí, fingía que estaba ausente por trabajo. La llamada llegó a media tarde, en uno de esos días normales en que la rutina devora cualquier sensación de sorpresa. Yo estaba revisando informes, atenta a las metas del trimestre, cuando el teléfono vibró. Era Inés. Su voz sonaba alegre, ligera, como quien llama para compartir una coincidencia divertida. Paula. Te vi hoy en el centro con Adán. Estabas guapísima. Y ese coche increíble. Es el mismo que ustedes querían, ¿no? Mi mano seguía sobre el mouse, pero los dedos no reaccionaban. Intenté responder con algún sonido, cualquier palabra, pero ella ya continuaba con otro comentario. Y tu cabello, por cierto rubio, te quedó maravilloso. Nunca pensé que ese color te sentaría tan bien. Hubo un segundo de silencio. Ella creía que me estaba halagando, pero para mí, cada palabra sonaba como un código que no lograba descifrar. Yo no había salido de casa en los últimos 3 días, ni cambiado el color del cabello. Seguía con mi mismo castao oscuro de siempre, sin un solo reflejo diferente. ¿Estás segura de que era yo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Absolutamente. Adán iba conduciendo, tú al lado, riéndose de algo. Les hice seas, pero pasaron de largo. Cerré los ojos. Intenté organizar el pensamiento, pero nada encajaba. Era como si se hubiera abierto una puerta de repente, y del otro lado solo hubiese un vacío. Agradecí la llamada con una frase cualquiera y colgué. No pregunté más. No quise oír más. Me quedé sentada varios minutos, mirando la pantalla del portátil, con los gráficos y números congelados como si pertenecieran a otra vida. La mente empezó a repasar todo, cada excusa, cada llegada tarde, cada conversación interrumpida cuando yo entraba en la sala, cada factura pagada sola, cada detalle del coche que él cuidaba como si lo hubiera pagado con su propio esfuerzo. La imagen era clara ahora. Él andaba por la ciudad con otra mujer en el asiento del pasajero. Una mujer rubia, con quien podía reír en público, fingir una vida que nunca construyó. Una mujer que, sin saberlo, vivía una mentira financiada por mí. Ya no era una suposición, era real. Una tercera persona lo había visto, y lo había reconocido, y fue en ese instante, con el teléfono aún caliente en la mano, que algo dentro de mí empezó a cambiar, no con rabia, ni con escándalo,
sino con método. Sabía que, a partir de ahí, no bastaba con confrontar, no bastaba con discutir. Ya no era una cuestión de sentimiento, era una cuestión de venganza. Durante mucho tiempo, Adán jugó con mi buena voluntad, mi paciencia, mi confianza. Ahora iba a descubrir lo que era lidiar conmigo. Entonces, preparé el tono adecuado. Elegí el momento, y un martes por la mañana, mientras él comía apurado una tostada, ya con el celular en la mano, inicié la conversación como quien quiere ayudar, como quien quiere resolver un problema de pareja con madurez. Estuve pensando sobre el coche, dije, como si fuese solo un tema más del desayuno. Él levantó los ojos por un segundo, desconfiado. Yo seguí. Con suavidad, tú eres quien más lo usa, quien conduce, quien lo llena de gasolina. Tiene mucho más sentido que esté a tu nombre que al mío. Tardó un poco en reaccionar, como si la propuesta necesitara ser decodificada. ¿Cómo así? ¿Quieres regalarme el coche? Sonreí. No. Solo transferimos la documentación. Pasamos el financiamiento a tu nombre. Pero no te preocupes por nada, Adán. Yo sigo pagando normalmente. Solo que así te lo dejamos más fácil. En ese momento, vi en sus ojos lo que parecía un relámpago de ventaja. La misma mirada de cuando cerraba algún trato y sabía que estaba ganando más de lo que había prometido. ¿En serio?, preguntó, intentando no sonar eufórico. En serio. Ya que el coche es más tuyo que mío en la práctica, nada más justo. Él mordió la comisura de los labios y asintió con la cabeza. En pocos minutos, ya estaba sonriendo, sacando conversación sobre la notaría, preguntando dónde sería mejor firmar, cómo funcionaría el proceso. Ni siquiera cuestionó el porqué del cambio, ni se molestó en desconfiar. En el fondo, creía que yo era exactamente lo que él necesitaba: una mujer conveniente, que resuelve, que facilita, que nunca alza la voz. Lo que no sabía era que en ese instante, mientras masticaba el último pedazo de tostada y se creía el astuto de la relación, estaba firmando el inicio de su propia ruina. Al día siguiente comenzamos el proceso de transferencia. Me aseguré de acompar todo de cerca, como la buena profesional que soy. Él salía de la notaría sonriendo. Me abrazaba como si yo fuera el premio mayor. Y yo le sonreía de vuelta. Con calma, firmamos los papeles, cambiamos la titularidad del vehículo y del contrato de financiación. Todo dentro de la legalidad. Ahora sí, dijo, saliendo del banco con los nuevos documentos en la mano. Parece que todo está encajando. Y yo estuve de acuerdo. Todo estaba realmente encajando. Pero no de la manera que él pensaba. Adán creía haber ganado más libertad, más control. La llave del coche, su nombre en el documento, todo indicaba eso. No sabía que, en ese momento, dejaba de estar protegido por mí. Pasaron meses desde la transferencia del coche a nombre de Adán. Por fuera, nada cambió. Él seguía saliendo de casa todos los días como si llevara una corona invisible, con el paso seguro de quien cree ser dueño del propio mundo. El coche ahora era oficialmente suyo. Documentado, financiado, registrado. En el papel, era el resultado de su esfuerzo. En la práctica, yo aún pagaba todo. O mejor dicho, pagaba. Fue poco a poco. Un mes, luego otro. El débito automático dejó de funcionar. Las facturas empezaron a acumularse en el correo. Los mensajes del banco comenzaron discretos. Después vinieron las llamadas. Yo las atendía con la misma respuesta ensayada: número equivocado. Esto es una broma. Y cuando él, distraído, preguntaba por curiosidad, yo sonreía: nada importante. Gente insistente. Ni se molestaba en indagar. Estaba demasiado cómodo con la imagen que había construido el hombre exitoso con un cochazo, una amante y una esposa que nunca cuestionaba nada. Pero aquello era solo el silencio antes del impacto. La caída no ocurrió dentro de casa. Fue donde más dolía, en público. Era un sábado por la tarde. Adán había salido con la amante a dar una vuelta por la costa, como le gustaba decir. Ella, sentada en el asiento del pasajero, con gafas de sol y riendo fuerte. Él, con la camisa, abierta hasta el segundo botón, el brazo colgado por la ventana, desfilaba por el centro de Almería como si la ciudad fuera suya, hasta que, a la altura de la avenida Mediterráneo, sonó la sirena. Un control de la Guardia Civil detuvo el coche.
Un agente se acercó por la ventana y pidió los documentos. Adán, aún intentando mantener la pose, entregó todo con la tranquilidad de quien cree no tener nada que temer. Un momento, Seor, dijo el guardia, analizando los papeles y yendo hasta la radio. La amante lo miró con las cejas levemente arqueadas. Él soltó una risa forzada, cosa de rutina. Pero el segundo guardia volvió con la noticia, en voz alta. Clara, Seor Adán, este vehículo tiene pendientes graves de financiación. Está registrado a su nombre, pero consta morosidad prolongada. Será incautado ahora. ¿Perdón? ¿Cómo? Tiene una deuda abierta. El coche será remolcado inmediatamente. Él aún intentó argumentar. Tartamudeó. Sacó el celular del bolsillo. Esto debe ser un error. Puedo llamar a alguien. Seor, no estamos aquí para discutir. Los documentos están en irregularidad. El remolque ya ha sido solicitado. La amante bajó del coche antes incluso de que llegara la grúa. Cruzó los brazos, la mirada asqueada. ¿No pagas ni el coche que manejas? No es así. Esto es un error de la policía. Me dijiste que habías comprado este coche con bonificaciones, que estaba todo pagado. ¿Mentiste? Espera. Déjame explicar. Él se alejó. Se quitó las gafas con rabia. Lo miró como si no lo reconociera. Esto es ridículo. La mayor vergüenza que he pasado. Si no tienes dinero ni para mantener un coche, no me llames más. Cruzó la calle sin mirar atrás. Y él se quedó allí, solo. El coche fue enganchado a la grúa bajo las miradas curiosas de los transeúntes. Gente tomando fotos, murmurando. La escena era un espectáculo de vergüenza pública. Un hombre que, minutos antes, mostraba seguridad, ahora con los hombros caídos, viendo su símbolo de poder ser arrastrado por las ruedas delanteras mientras camiones tocaban la bocina alrededor. Adán volvió a casa como quien vuelve de un entierro, solo que el muerto era él mismo. La calle parecía más larga en esa tarde. Cada paso un recordatorio de que el mundo ya no era su escenario. La camisa pegada al cuerpo, el rostro quemado por el sol, los ojos buscando alguna explicación que el orgullo aún se negaba a aceptar. Abrió la puerta con la llave que apenas se deslizaba entre sus dedos. Cuando entró, yo ya estaba allí, sentada en el mismo sofá de siempre, con la notebook en el regazo y la expresión serena. Pero por dentro, cada parte de mí estaba en pie. Él no dijo hola. Tiró las llaves en la mesita de la entrada y se quedó parado. El silencio entre nosotros no era extraño. Pero en ese momento, pesaba diferente. ¿Vas a explicarme qué está pasando?, soltó, con la voz aún temblorosa por la reciente vergüenza. Cerré la notebook con calma y lo miré. Había tantas formas de empezar, pero opté por la más simple. ¿Quieres explicaciones? Bienvenido al club. Él bufó, se dejó caer en el sofá al lado y apoyó los codos en las rodillas. No estaba enojado, estaba perdido. Me detuvieron los policías, Paula. Me humillaron delante de todos. Se llevaron el coche. Ese es mi nombre, el que está ahí. Correcto, en el papel y en las deudas. Él me miró desconfiado, como quien empieza a juntar las piezas de un rompecabezas y no le gusta la imagen que está formando. ¿Dejaste de pagar? Sí. Hace meses. ¿Por qué? Su tono era casi infantil. Por lógica. ¿Recuerdas que, cuando el coche aún estaba a mi nombre, yo pagaba todo? Tú ni colaborabas con el combustible. Entonces pensé, si el coche ahora es tuyo, el financiamiento también debería serlo. Solo seguí tu razonamiento. Se levantó con rabia. Caminó por la sala como un león de circo desorientado. ¿Estás loca? Esto me destruyó, Paula. Lo perdí todo ahí, frente a ella, a los policías, a todo el mundo. Perdiste el coche, Adán. La dignidad esa la dejaste hace tiempo. Se detuvo. Me miró con los ojos bien abiertos, intentando entender si aquello era una provocación o solo la verdad desnuda. Tú sabías. Todo el tiempo sabías de la otra. ¿Es eso? Por supuesto que lo sabía. No soy tonta, solo fui paciente. Él retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Y te quedaste callada solo para destruirme después? No. Me quedé callada, porque observé, porque calculé, porque entendí que pelear con un hombre cobarde no vale la pena. Pero dejar que él mismo cave su propia tumba, eso sí que vale. Él se desplomó en el sofá, con las manos cubriéndole el rostro.
Por primera vez, Adán no parecía ni culpable ni enojado, solo exhausto. Un hombre vacío. Fui al pasillo y regresé con un sobre. Lo puse sobre la mesa de centro, entre los dos. Ahí están los papeles del divorcio. Ya firmé. No te preocupes, dejé todo legalizado. No quiero nada tuyo. Tampoco quedó mucho que querer. ¿Me estás echando ahora? Te estoy devolviendo. A la calle de donde nunca debiste haber salido. Él tomó el sobre sin fuerzas. La mano le temblaba. Lo abrió. Leyó las primeras líneas y bajó la cabeza. Paula, ¿y ahora? Crucé los brazos. Ahora te vas. Hoy. Lleva lo que quieras, pero te vas. La casa es mía. El crédito también lo era. Tú solo tuviste el privilegio de disfrutar mientras mentías. Se puso de pie, dudó, e intentó su última carta. Me equivoqué. Pero podemos arreglarlo. Tú siempre fuiste comprensiva. Tenemos historia. Historia tenemos. Pero los finales también forman parte de las buenas historias. Este es el tuyo. Fui hasta la puerta y la abrí. Anda, Adán. Ahora tienes bastante tiempo para caminar. Aprovecha y piensa en cuánto te costó ese sueo. Pasó junto a mí cabizbajo, sin dignidad, sin gritos, sin resistencia. Y eso fue lo más humillante de todo. Después de que la puerta se cerró, solo quedó el sonido de mi propia respiración. Me senté de nuevo en el sofá y dejé que el peso se soltara poco a poco. Los días siguientes fueron silenciosos, pero era un silencio distinto. No el silencio de quien traga resentimientos. Era el silencio de quien terminó lo que necesitaba terminar. La documentación del divorcio siguió su curso. Las notificaciones del banco continuaron, pero ahora a nombre de quien las merecía. Y Adán, bueno, Adán se volvió historia. La amante desapareció. Él se quedó con las deudas, con la vergüenza, con las consecuencias de cada elección hecha con sonrisa falsa y promesas vacías. Yo, por otro lado, me quedé con la paz. No la paz de la venganza, eso sería poco. Me quedé con la tranquilidad de quien se vio caer, pero decidió levantarse con inteligencia. Me quedé con el orgullo restaurado, con el control de mis propias decisiones, con la calma de abrir el correo sin temor a cobranzas que no eran mías. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba escuchar discursos sobre el futuro. Yo era el futuro. Adán creyó que estaba en control, paseando con la amante en un coche que ni siquiera era suyo. Al final, se quedó sin coche, sin mujer, y con una deuda que carga hasta hoy en el nombre y en la cara. Ahora dime tú, si fuera contigo, ¿harías algo diferente o devolverías el golpe igual? Comenta ahí, porque esta historia merece discusión.